Bien, quisiera hablar un tanto de la arqueología, la historia, de la lingüística, sino a tener también una conversación aquí en esta conferencia, libre de carácter general. A través de estos años, algunos comentarios han sido particularmente muy útiles a nivel personal. Pienso, por ejemplo, en algunos comentarios en los que quienes quisieron escribirnos señalaron algunas lecturas, algunas adiciones bibliográficas muy útiles. Pienso sobre todo eso y hacer también un hermoso estudio particular. El colapso de la mente bicameral de Julian Jaynes, que dista bastante en el enfoque metodológico de mi costumbre personal, pero fue una lectura muy agradable a la que hice y debo decir también fue útil para integrar la discusión que se estaba teniendo sobre los efectos del nacimiento, de la civilización, de la estructura, desde el punto de vista luego de la psicolingüística sobre los aspectos cognitivos de las civilizaciones. Entre otras cosas, perdón, es un libro que no solo tengo, sino que lo leí hace un tiempo atrás. Debo decir que entendí su importancia, sí o sí. Y hay ciertas observaciones muy interesantes, bastante ingeniosas, también percibidas por personas que evidentemente tenían cierto conocimiento de lo que hablaban. Y muchas de estas observaciones se centraron, por ejemplo, en la figura de Jacob que presentamos en conferencias anteriores. Algunos han señalado la asimilación de que tenía de este hecho antiguo de la figura de Jacob con Dionisio. Si no he creído oportuno profundizar más en la discusión de nuestra conferencia anterior, es básicamente por dos motivos. La primera es que no quería sobrecargar la discusión con otros elementos desde el punto de vista cronológico, bastante alejados de la época a lo que nos referimos, porque la primera huella de esta, que es fundamentalmente una interpretación griega de Jacob como Dionisio, en el contexto del culto eleucino, se remonta al siglo I a.C. En segundo lugar, no quería dejar lugar a una comparación que por el momento me resultaría engañosa. Es decir, la comparación entre Dionisio y Yahvé. Otro grupo de mensajes, sin embargo, planteó una pregunta que en realidad también fue el tema de nuestra conversación privada, en el sentido de que algunos lo observaron, pero en última instancia, si Yahvé, como parece entenderse en el texto bíblico, era un Elohim menor, considerando todos que si aceptamos, aquí integro todo esto, la genealogía divina de Filón de Vivos fue uno de los hijos de Elión, que habría recibido de su padre precisamente el pequeño y disperso Israel para mostrar lo que era capaz de bueno. Si ya ves esto, ¿por qué lo encontramos en todas partes? En cambio, en los testimonios epigráficos y arqueológicos del Mediterráneo que intentamos rastrear, esta es una pregunta realmente muy interesante y los dos ya hemos prometido abordarla en muchas charlas en el futuro. Definitivamente lo haremos porque es un tema muy importante y aún así hay que plantearlo porque vale la pena abordar estos temas. Entonces hablemos del método. Sin embargo, si me permite al menos una cita bíblica sobre la discusión de la inclusión, digamos, del potencial Yahvé Yacós en los cultos eleusinos, inmediatamente me vino a la mente pasajes bíblicos que tomado de la Biblia y colocado dentro, digamos, de la historia de la evolución de los cultos eleusinos, no solo no estaría fuera de lugar en estos, pero nadie se daría cuenta de la representación o la represión de Moisés. Estamos en Deuteronomio, en el capítulo 32, donde Moisés se queja de su pueblo al que recurre, lo leo textualmente, sacrificaron, y aquí dice, demonios, no entremos en eso, en hebreo dice, hay shame, pero esto merecía otra discusión. Sacrificaron a Shedim, que no son Elohim, pero escuché aquí a Elohim que no conocían, nuevos, recién llegados, a quienes sus padres no habían conocido. Ahora, esto me recuerda a lo que se dijo alguna vez, que Jacob es una divinidad semítica que entró en los cultos, en particular en los cultos eleusinos de los griegos. Entonces lo que Moisés nos dice aquí, y lo dice en tono de reproche, han llegado nuevos Elohim, que por tanto llegaron de otro lugar y una parte de los suyos, contraviniendo lo que era, sabemos, en el orden preciso, se dedicó a su culto. Los griegos eran naturalmente mucho más libres porque no tenían esta necesidad, esta imposición imperativa de permanecer fieles a una única deidad. Pero la situación es exactamente la misma. Es decir,
Estas divinidades que se movían y se convertían en objetos de culto, de servicio, incluso en los lugares a donde fueron, bueno, al menos quería subrayar esto, porque el paralelismo es tan evidente. La situación es tan similar que, repito, aparte del reproche de Moisés, reproche que no está presente en los cultos griegos por razones obvias, sino que el resto es absolutamente igual y nos da la idea, ya confirma lo que decíamos del movimiento de estas llamadas divinidades que obviamente no se limitaban a un solo lugar o tal vez a un solo pueblo. Si además se me ocurre que Yauyakos no ni siquiera sería el único caso de este tipo de transferencia, ya que cuando se habló sobre Micael mencionábamos un paralelismo importante que al final es posible establecer entre la figura de Micael y la figura del dios griego Apolo. Esta juxtaposición, por así decirlo, es posible gracias a una serie de pistas, por ejemplo, la superposición de lugares de culto entre otras estas divinidades. Por ejemplo, recuerdo el templo apolíneo de Simi, que actualmente es una iglesia cristiana dedicada a San Miguel. San Miguel es el arcángel Micael. Luego Apolo, a quien, a diferencia de Iacos, se le dedica espacio en los textos arcaicos, que son los himnos pseudoméricos. Hay un himno pseudomérico a Apolo, aquí está la descripción de esta divinidad en este texto que ha llevado numerosos estudios y concluimos que se trata de una divinidad claramente ajena, no solo al panteón griego, sino incluso a la sensibilidad, a la cultura griega, y la mayoría de los críticos están convencidos, se declaran convencidos de que se trata, en el caso de Apolo, de una divinidad de origen semítico. Se trata pues de un capítulo verdaderamente importante que se parece particularmente atractivo desde el punto de vista del estudio y la investigación. Lo que sucede, imagino por la forma en que presento mi discurso, se basa en pruebas documentales, es decir, para mí, desde el punto de vista del método, es fundamental que cada afirmación esté respaldada por evidencia epigráfica, histórica y arqueológica. Ciertamente, luego necesitamos reunir en un panorama general las pruebas, los hechos, los datos, y aquí está el trabajo de conjeturas, pero si la conjetura es razonable, es lógica, está bien fundada, es una buena conjetura. Sí, de hecho, para mí también es fundamental en cuanto a mi trabajo. Siempre mantengo que lo que me interesa es el aporte de los elementos documentales para la libre reflexión. O sea, me interesa decir, mira lo que está escrito aquí. Mira, entre las diversas posibilidades de lectura del texto también está esta, y obviamente lo hago con especial referencia a la Biblia. Lamentablemente estamos acostumbrados a vivir en un mundo en el que existe una actitud de clasificación. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe ser clasificado, debe ser identificado, digamos, dentro de una especie de recinto para ser señalado como partidario de cual o cual cosa. Tesis partidaria de tal o cual verdad presunta. Bueno, quiero decir, está claro que cada uno de nosotros puede tener, o más bien tiene, somos humanos, preferencias, pero estas preferencias siempre están condicionadas, al menos en lo que a mí respecta, en lo que respecta a su método, pero a mí en lo particular, hagamos de cuenta que el famoso método que he propuesto en mis conferencias, porque obviamente siempre lo he hecho. Si tuviera una verdad fundaría una religión, pero no poseo una verdad. Repito, creo en la historia siempre ha sucedido, por no hablar de la famosísima Schliemann, por lo que evidentemente el ostracismo deriva del simple hecho de que ella no formó parte, por así decirlo, del mundo académico. Pero por poner ejemplos aún menos conocidos de los que no se habla, creo que Mariani, que a principios del siglo XIX fue la verdadera fundadora documental de la paleontología, a quien no se le creyó o en todo caso fue condenada al ostracismo por dos razones. Primero, por ser mujer. Segundo, porque no pertenecía a las clases altas, las clases ricas, las clases nobles y como el conocimiento se consideraba patrimonio exclusivo de las clases altas, ella no podía ser principio. Pienso, por ejemplo, que Karl Furroth, a quien le regalaron ese cráneo descubierto por los trabajadores que excavaban el valle de Neander, y él, tras hablar con un profesor de anatomía de la Universidad de Bonn, lo identificó como un cráneo perteneciente a una especie humana diferente a la nuestra. Inmediatamente fue condenado al ostracismo porque evidentemente lo estamos. Estábamos en pleno siglo XIX. Aún no había existido Darwin. Y por lo tanto, por así decirlo, la Biblia era la Biblia. La verdad era la bíblica. Cuidado, la presuntamente bíblica, es decir, la verdad fue lo que la Biblia fue hecha para decir acerca de la creación del hombre. Pero ahora, por así decirlo, somos cada vez más conscientes de que este no es el caso. Pero
sobre la base de esa verdadera o de esa verdad de la Biblia fue hecha para decir en la supuesta creación del hombre qué pasó. Lo que ocurrió fue que no se podía aceptar en principio cualquier elemento, sino también cualquier documentación que cuestionara este principio. Así que en realidad, por así decirlo, siempre han existido actitudes polémicas hacia aquellos que al menos hacen preguntas que van en contra de la corriente principal. Yo diría, respecto a la controversia, una discusión muy general que a nivel de conocimiento, por tanto a nivel estrictamente intelectual, encuentro la controversia es una actividad, un ejercicio absolutamente estéril. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque mientras tanto la controversia surge de un impulso emocional y no lógico argumentativo. Y en segundo lugar, el objetivo de la polemista no es verificar la posición de su interlocutor, sino destruirla. Y, muy a menudo, incluso destruir a la persona del interlocutor. Por eso estoy convencido de que la controversia es una actividad estéril si se mira desde el punto de vista de quienes, en cambio, quieren construir conocimiento. Ojo, ciertamente no quiero decir que no debas recibir críticas, pero bueno, la crítica es otra cosa. La crítica es un aspecto vital de la investigación. ¿Por qué? Porque estructura los procesos argumentativos formando la concatenación de argumentos dentro de un recorrido lineal y de esta manera contribuye a la construcción compartida del conocimiento. Mi ideal sería un tipo de diálogo inspirado a lo que afirmó Leibniz, quien sostenía que quienes se dispongan a especular deberían invitar a su interlocutor con la expresión calculemos, es decir, calculemos. Empezamos a calcular, empezamos a resolver esta ecuación. Está claro que si nuestro objetivo es llegar a la conclusión de una ecuación que por tanto tiene pasos más o menos obligatorios, las inclinaciones emocionales y rencorosas se vuelven completamente no solo superfluas, sino contraproducentes, al igual que el uso de la retórica, porque también esto es importante. Fundamentalmente podemos decir que de la polémica, que es un género literario, es un género retórico. Ha habido y hay excelentes polemistas cuyos textos son muy amenos de leer, pero se puede decir cualquier cosa menos que el polemista contribuye a la construcción del conocimiento. Y claro, además que hay que hacer otra consideración. En estos 12 años, 15 años que he dado estas conferencias, digamos que los polemistas puros, a los que usted se refiere, hacen mucho más ruido que aquellos que en cambio trabajan por la colaboración. El trabajo que yo hago es de tonto, simplemente hago una traducción de lo que ya está escrito en hebreo. Lo único es que yo siempre les traigo problemas por el hecho de que yo no me ajusto a las ideas dogmáticas y teológicas de cualquier tipo de organización religiosa, sino simplemente yo digo lo que está con el texto. Ya después, lo que quieran interpretar, lo que quieran hacer con el texto, ese no es problema mío. Si usted quiere creer algo más allá de lo que dice el texto, perfecto, pero por lo menos debe de respetar primero lo que dice en lo literal para luego usted poder interpretar lo que usted quiera, porque hay una conducta bastante curiosa y es el hecho de que tratan de usar la Biblia y hablar de la Biblia como si la Biblia no existiese. Básicamente hablan de ideas como ideas del purgatorio y cuando buscamos la Biblia eso no existe en la Biblia. Esto es un sencillo ejemplo de cosas mucho más complejas que han adulterado a través del tiempo. Y eso es por hacer uso de malas traducciones que a su vez hacen llegar a un tipo de dogmas o enseñanzas que para nada tienen que ver con el contexto ni la realidad judía del tiempo del cual se escribieron esos textos. Ahora quiero pasar, por ejemplo, de la manera más respetuosa posible en tratar la Biblia con la palabra Olam. Olam se traduce normalmente como eternidad, pero eso no tiene nada que ver con el contexto ni lo que estuvo escrito en el hebreo realmente. No es Olam, eternidad, es tiempo remoto. Fuera de cualquier discusión sobre traducciones, la sugerencia hoy es con respecto a la palabra El Shaddai, que también, así como pasó con la palabra Olam, El Shaddai se traduce como todopoderoso. La primera vez que leemos esa palabra todopoderoso es en el Génesis 17, cuando uno de los Elohim se presenta a Abraham y le dice que yo soy el Shaddai,
Es decir, el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto, pondré mi pacto entre tú y yo, etcétera, etcétera, etcétera. Las otras veces se menciona en el Génesis 28, 35, 43, 48, 49, también lo vemos en el Éxodo 6, en número 24, en Salmo 68, en Job 5, Joel 5, en Isaías 13, en Ezequiel 10. Bueno, un montón de textos. La mayoría de las veces, por lo tanto, se menciona en el Génesis. Así que vamos a examinarlos para que tengan al Todopoderoso en hebreo y no con las traducciones de ahorita. Pero si vemos lo que dice la exégesis de la Escuela de Estudios Bíblicos de Jerusalén, esta es la Biblia de Jerusalén, y dice exactamente que la traducción omnipotente comúnmente vista en la Biblia es inexacta. El texto que dice todopoderoso es inexacto. La nota dice que la traducción es incorrecta, el significado de El Shaddai es incierto. También se puede traducir como Dios de la montaña y se ha propuesto incluso como el mejor de los casos, el Dios de la montaña. Y es que claro, normalmente la construcción de los dioses eran así, el Dios de la montaña, el Dios del trueno, el Dios de aquel tribu o de tal tribu. Eran dioses que tenían sus propias limitaciones y sus propios requerimientos. Por lo tanto, era normal pensar que ningún dios era todopoderoso. Si acaso era la lucha para ver quién era el dios más fuerte entre todos los dioses, pero en ningún momento era todopoderoso. Y simplemente es suficiente para leer algunos pasajes de la Biblia para entender cuántas eran las limitaciones de Yahvé, que incluso en el Génesis podemos leer que Dios se arrepintió de crear a los hombres. Y esto trajo consigo, a raíz de este arrepentimiento, el diluvio famoso universal de Noé y el arca y toda esa escena que ya todos sabemos. Pero esto fue a causa de un arrepentimiento de Dios. Y eso lo dice claramente en la Biblia. No lo estoy inventando yo. Vean Génesis 6, del 6 al 7 en versículo. Y se arrepintió Yahvé de haber hecho el hombre en tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Yahvé: crearé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esta lectura, nada más con esta, nos podemos dar cuenta de que este Dios no era omnipotente, porque de ser omnipotente no se hubiera arrepentido. Hay una tercera posibilidad de traducción, y esto está en diccionarios como The Brown Driving Bricks, uno de los más importantes, una biblioteca bíblica que con la raíz verbal que tiene el significado preciso, que es conectado con el concepto de violencia. El Shaddai es conectado con el concepto de violencia. Dice que el significado es actuar con violencia para devastar, para arruinar. Este otro diccionario con respecto al hebreo bíblico, del verbo shadat, se traduce como devastar para masacrar, para destruir, y así sucesivamente, como puedes ver todos los significados relacionados con violencia, y para lo que se refiere el término que terminó siendo Shaddai. El nombre divino aún es incierto. Nombre divino obviamente porque se refiere a él, es decir, a él. La palabra él es una divinidad y la palabra Elohim significa muchas entidades. Entonces cuando se habla de El Shaddai puede traducirse fácilmente como Dios el violento o Dios el que genera la destrucción. Y esto se ve más en consecuencia con las acciones que luego este Yahvé provocaba en otras tribus o en su propia tribu. El Dios de la violencia, porque mía es la venganza, decía este ser. Entonces todo tiene una coherencia mucho más fácil si nos quitamos el anteojo, los anteojos del dogma, de las enseñanzas religiosas. Porque si tenemos las traducciones de manera equivocada y tenemos a otras personas que les interesa más su dogma cristiano o de cualquier religión, simplemente esto se nos hará imposible de verlos con ojos totalmente libres. Por lo tanto, si tomamos este significado, hay una consideración para hacer este infierno quien se presenta a Abraham. Podría haberle dicho fácilmente y decir: yo soy el Dios del infierno violento.
Así que ten cuidado con lo que haces, camina frente a mí, sé perfecto, y esta es la declaración que debes de hacer. Porque si no, yo voy a destruirte a ti y a tu generación. Y esto lo dice la Biblia. Esto lo dice la Biblia, que si aquel que traiciona a Yahvé, este Yahvé iba a caer plagas, iba a hacer caer plagas, iba a hacer caer calamidades al pueblo que le traicionase. Entonces, que no se les pasara por la cabeza que la tribu de Israel o de los primeros hebreos les traicionase, porque las iban a pagar realmente caros. Esto es totalmente distinto al perdón de los pecados que luego Jesús iba a predicar, muy distinto a este Dios sediento de venganza. ¿Notan la diferencia? ¿Se dan cuenta? ¿O necesita una explicación mucho más sencilla? Entonces ten cuidado con lo que haces, porque soy violento y de hecho basta leer la Biblia para entender que estos significados que hemos leído es exterminio, devastación, violencia, entre otros. Eran normales para Yahvé, solo piensa en los genocidios, infanticidios que se cometieron en la Biblia para entender que este también podría ser un significado entre los posibles. Sin embargo, la religión necesita maquillar todo esto y básicamente enfocarse más hacia el Nuevo Testamento o en su defecto sacarle una interpretación más simbólica a estos eventos, porque si lo leemos de manera literal, si lo leemos de manera cruda, nos vamos a encontrar con estos pasajes nos vamos a encontrar con estos pasajes que no nos va a diferenciar mucho de las creencias de actos terroristas de otras tribus o de otra gente que también lo hacen o dicen serlo a causa de su Dios y que crean todos estos genocidios, estos actos terroristas a causa del nombre de su Dios. Por lo tanto, no se trata de encontrar un significado para contrastar los significados, sino que al leer la Biblia de manera respetuosa y para evitar cualquier discusión inútil, el significado es incierto y por lo tanto vamos a evitar estas discusiones. Y cuando encontremos la palabra omnipotente o todopoderoso en inglés o en el español, simplemente lo dejamos con el nombre de El Shaddai o Shaddai. Y lo leemos así, sin más. Si nos pregunta qué significa, simplemente vamos a decir que no sabemos, porque realmente no sabemos. Y le diremos con educación estos tres posibles significados, porque de todopoderoso o omnipotente eso no existe. Podemos no saber lo que es, pero por lo menos podemos saber lo que no es. Y todopoderoso o omnipotente no existe. Esta forma de dejar algunas palabras en hebreas en su original nos ayudará a entender la Biblia inmediatamente del significado que queremos darle en este término. Así que hagamos este reemplazo nuevamente al hebreo original. De hecho, para ser más preciso, cuando encontremos el Dios Todopoderoso, vamos a poner el Shaddai. Así evitamos traducir esta palabra y caer en un sistema dogmático determinado. Bienvenidos nuevamente a su espacio de Proyecto Orión. Esta sería la quinta clase con respecto al tema de explicar todo el vasto contenido que hemos dado a conocer, a compartir aquí en Proyecto Orión por mi persona, Simón Guardia. En esta oportunidad vamos a dar un ejemplo demasiado claro con respecto a la palabra Elohim y cómo se nota la traducción tendenciosa, dogmática de algunas editoriales, de que a pesar de lo que está escrito en hebreo, lo cambian de manera intencional. Y vamos para este ejemplo a agarrar el Salmo 82. Te invito a que si no has visto los videos anteriores, puedes ir a la lista de reproducción que te voy a colocar al final de este video, donde estarán estos 4 videos que se muestran en pantalla, donde vamos paso a paso hasta llegar a este video y en las próximas explicaciones, puesto que estas clases se van a ir extendiendo a la medida que salgan muchos más contenidos y también con los comentarios que entre ustedes colocan en cada video. Vamos a compartir pantalla y vamos a tomar como ejemplo el Salmo 82. El Salmo 82 es interesante porque nos habla directamente de un grupo de dioses, ¿ok? Un grupo de dioses.
Esta es la frase en hebreo, lo leemos de derecha a izquierda. Obviamente vamos a colocar lo que dice la frase. Aquí desplegamos la otra diapositiva y vamos a agarrar dos traducciones. Una de la Bible Gateway, que eso lo podemos encontrar aquí en este enlace. Aquí lo estoy agarrando, copiando y pegando. Y la otra traducción es de Logos K Logos, que ya lo hemos usado en otros videos, que sería de este, que es como una Biblia interlineal en Internet. Estamos agarrando estos dos. Vamos a volver a la diapositiva y vamos a notar ciertas incongruencias. Se puede leer en la traducción de Bible Gateway que dice, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Si leemos la otra traducción de Logos K Logos, dice, Dios se yergue en la asamblea de Dios, en medio de dioses juzga. Aquí encontramos ya la primera incongruencia de traducción. ¿Por qué? Porque mientras que en la primera traducción dice, Dios está en la reunión de dioses, en plural, en la otra traducción dice, Dios se yergue en la asamblea de Dios. O es plural o es singular. Y al inicio, aunque ambos comienza con Dios, vamos a ver en la siguiente diapositiva que en realidad no es Dios. Como ya hemos explicado en el primer video, la palabra Elohim se tiene que traducir en plural, dioses. Entonces, cuando vamos a la siguiente diapositiva, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a separar siempre de derecha a izquierda las palabras. Es este mismo ejercicio que muestra aquí en la página de Logos K Logos, que es cada palabra hebrea, abajo está su traducción. Es el mismo ejercicio. Entonces, vamos aquí y separamos más la frase. Cuando desplegamos la traducción de esta página, vamos a tomar en cuenta algo aquí rapidito, que sería la palabra Elohim, que vamos a marcar en amarillo, que significa dioses o poderosos, y la palabra El. El es un singular, que se puede traducir como Dios o el poderoso, pero vamos a dejarlo como Dios. Y vamos a evidenciar cómo se jacta la traducción falsa. ¿Por qué? Porque si seguimos en la traducción, en este caso falsa, o tendenciosa, dice, Dios se yergue en la asamblea de Dios, en medio de dioses juzga. Fíjense en un detalle. Si ya aquí encontramos que esta palabra significa dioses, fíjense cómo en la misma palabra, en la misma oración, a la derecha vemos que se traduce como Dios y la misma palabra a la izquierda se traduce como dioses. Es decir, usan en la traducción dos distintas formas de explicar. Elohim al principio lo ponen como Dios y Elohim al final lo colocan como dioses. E incluso si vemos aquí en la primera traducción arriba, coloca en medio de dioses juzga, es decir, con D minúscula. Como que si quieren hacer la diferenciación entre un dios real con D mayúscula y los dioses falsos con D minúscula, cuando las mayúsculas y las minúsculas no existían. Ya son formas de explicar erróneamente de la teología para apartar el Dios verdadero del Dios falso. Cuando se usa es una palabra llamada Elohim para todos los dioses. Por lo tanto, el cambio debe de hacerse de la siguiente forma, porque por ejemplo aquí vemos la palabra él y aquí sí se tradujo de manera correcta, de Dios, él que es un singular. Aquí Elohim se traduce de la manera correcta, que de dioses, pero aquí al inicio de la frase, que lo podemos ver aquí arriba, se coloca en singular, porque se supone, como explica Mauro Biglino, se supone que debe de hablar de un Dios en singular, y no, esto debe de ser de la siguiente forma. Vamos a la siguiente diapositiva y vemos una traducción más justa, y sería los Elohim, aquí respetando claramente la palabra Elohim con la palabra aquí en plural, se yerguen o se reúnen en la asamblea de él. Mauro Biglino explica que para evitar confusiones, para evitar
tendencias teológicas o traducciones malas, hay que dejar la palabra original. Entonces, por lo tanto, la asamblea ¿de quién es? De Él, del poderoso Él o del Dios Él. En medio de los Elohim, aquí sí se traduce correctamente, o de los dioses o de los poderosos, juzga. Por lo tanto, los dioses están en asamblea de un ente superior que es Él. Y en medio de estos Elohim, juzga. Ya aquí se da por hecho, se entiende la mala traducción de cómo nos quieren hacer pensar de que esta frase se habla de un Dios en singular en el inicio de la frase. Pero cuando elegimos o vemos el hebreo, estamos hablando de un plural. ¿Cómo confirmo eso? Si nos vamos a Calogo, aquí en esta, donde saqué la fuente de la información y colocamos el mouse encima de lo que significa la clase de palabras de lo que es Elohim, aunque aquí me lo colocan en singular, si vamos aquí, dice sustantivo masculino plural absoluto. En otras palabras, aquí hablamos de un plural. Aquí en ningún momento me está hablando de un singular. La misma página te lo está diciendo. Y hay una contradicción porque abajo dice Dios. Te quieren forzadamente en la traducción dar a entender que está hablando de un Dios único, tratando de borrar del mapa o hacer una diferenciación entre un Dios en minúscula, en mayúscula y un Dios o dioses en minúscula. Cuando en realidad no existe minúscula y mayúscula y estamos hablando de la misma palabra, de Elohim, aquí y aquí. Y aquí se va desmontando como la misma página nos explica lo que es la mayúscula. Por lo tanto, aquí vemos la palabra de Elohim, del dios El, aquí, y la palabra Elohim de dioses. Esto como primera parte. Como segunda o como quinta diapositiva o sexta, tenemos lo siguiente. Por lo tanto, aquí en el Salmos 82:6, bajamos del verso 1 al verso 6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Vamos a hacer el mismo ejercicio en 6 versículos más adelante, en el verso 6. Tenemos acá, en esta oportunidad, desplegamos, separamos las palabras y comenzamos. Yo dije, Elohim, dioses o poderosos, vosotros sois. Fíjense que aquí la palabra Elohim ya la traducen en plural, es decir, la traducción no lo hacen como les da la gana. Cuando les interesan, que cuando quieren hablar de un Dios único, aunque esté Elohim, lo ponen Dios, como vimos ahí en la página. Pero cuando hablan de otros dioses, lo colocan la traducción y con minúscula para separarlo, cuando en realidad son los mismos Elohim de la misma jerarquía. Pero, ¿qué sucede? En esta oración nos habla que hay un Elohim que está poderoso por encima, está más alto que los demás, que es, yo dije, vosotros dioses sois e hijos, es decir, subordinados o hijos de quién? Del Altísimo, que sería el León, aquí aparece un nuevo personaje. Hijos del Altísimo, todos vosotros sois. Aquí en esta frase respetan la palabra dioses y a su vez sale una nueva letra, una nueva palabra llamada el Elión. Por lo tanto, existe un grupo de dioses subordinados o hijos de alguien mayor llamado Elión. Seguimos en la siguiente diapositiva y efectivamente leemos el Elión. ¿Cómo sabemos que de quién es la asamblea? ¿Quién es el jefe de esta asamblea? El Dios Él. Si vemos aquí y marcamos aquí el león y nos hacemos una ruta, efectivamente estamos hablando del Dios Él. ¿Por qué? Porque al inicio de la oración nos indican que la asamblea es del Dios Él. Y en medio de estos dioses juzga y más abajo habla de que
Todos ustedes son dioses, son Elohim, pero son hijos de alguien superior, de El Elyon. Y aquí la frase 7 dice, pero como hombres van a morir. Es decir, estos no eran eternos. Los dioses no son eternos. Tienen un tiempo muy largo. Por eso la palabra Olam de la clase anterior, aquí te voy a dejar en pantalla la clase. Esto lo vas a conseguir en una lista de reproducción al final del video. Y todos estos enlaces o fuentes que estoy usando aquí, los vas a colocar, los vas a encontrar en la descripción de este video. Entonces, fíjese cómo se va armando el tema de que aquí estamos hablando del Elión, que a su vez es un él, y por lo tanto, este Elión tiene que ver como el jefe de esta asamblea que se cuenta en el Salmo 82. ¿Cómo hacemos el mapa? Pero estos Elohim son mortales, tienen un tiempo muy largo, que para la perspectiva humana son inmortales. Pero la palabra Olam no significa eternidad. Significa, como ya hemos dicho, algo desconocido en tiempo, un tiempo muy remoto, desconocido en su término, o un lugar desconocido, que hablamos de la puerta de Olán, donde en el Salmo 24 habla de las puertas hacia lo desconocido. Esto lo explicamos en el video anterior. Por lo tanto, aquí se habla de un Dios altísimo. Por eso en muchas partes leemos esto aquí, el Elión. La palabra él con la palabra Elión, es decir, Dios altísimo o el Dios más alto que está superior a todos. Por lo tanto, como conclusión, podemos leer aquí lo siguiente. Todos los Elohim son hijos o subordinados de un Elohim superior, llamado el Elión, Dios altísimo, como se traduce normalmente, o Dios el que está más arriba o superior que el de los demás. Por lo tanto, como hablé, creo que en el primer video se habla de monolatría o enoteísmo, es decir, es la creencia en un Dios superior sobre otros dioses. No es la negación de la creencia de un Dios negando la existencia de otros dioses. No, eso lo leímos en la primera clase. Es la creencia de un Dios sobre otros dioses. ¿Cómo se confirma esto? Voy a agarrar un texto que para los judíos es algo muy celoso y es el famoso Deuteronomio 6:4, la Shema. Oye, oh Israel, nuestro Dios, Yahvé o Jehová, uno es, o Dios es uno. Yahvé, nuestro Elohim, Yahvé, Echad en hebreo. Vamos a hacer el mismo ejercicio de separar las palabras de derecha siempre, derecha, izquierda. Oye, Israel, Yahvé, Yuhebat Het, nuestro Elohim. Esto lo vamos a explicar más adelante, por aquí no dice exactamente Elohim, aunque comienza con las tres primeras palabras. Nuestro Elohim, Yahvé, uno es. Aquí usan nuevamente nuestro Elohim. ¿Cómo se puede leer esto? Si aquí ya se habla ahora de un singular, de un Elohim singular. Uno de los Elohim que se llama Yahvé, para nosotros uno es el verdadero. Es lo que proclamaba la nación de Israel. Y aquí vamos a ver la gran diferencia y eso está en la página y se lo voy a demostrar. Y es el hecho de que existen dos palabras semejantes. Uno que es la palabra Elohim que vemos aquí, que es la que leímos acá arriba. Esta palabra, Elohim, vean cómo termina, un cuadradito en una iot y un cuadrado. Esa palabra en este momento no me acuerdo cómo se llama, ¿verdad? Vamos a continuar aquí. Tenemos esta palabra que se llama Elohim, pero fíjense en esta palabra para describir nuestro Elohim. Hay una Aleph, una Dalep, una Hei, pero aquí termina distinto. Hay una iot. Mientras aquí hay una palabra cuadrada, que hay otras palabras que no me acuerdo en este momento cómo es su nombre, pero fíjense la diferencia. Cuando vamos, ¿por qué esto significa nuestro Elohim y por qué este significa Elohim? Ambos son plurales. Nuevamente son plurales. ¿Lo quieren ver? Aquí, en Elohim es un sustantivo masculino plural absoluto. Plural. Plural.
Pero cuando hablan o cuando se usa la palabra en Deuteronomio 6:4 aquí, nuestro Elohim sigue siendo un plural, pero por este a cambio de estas últimas letras es un sustantivo absoluto plural masculino prenominal sufijo uno o de primera persona desconocida plural. Sigue siendo plural, pero hay un cambio en las palabras donde se refiere ahora que nuestro Elohim. Esto se puede confirmar y pueden ver a la página que aquí en Salmos 82 se usa la palabra Elohim y cuando leemos dice sustantivo masculino plural absoluto. Pero cuando vamos al Salmo 82, o perdón, o mejor dicho, en Deuteronomios 6:4 y acercamos al mouse, nuestro Elohim, sustantivo masculino plural, absoluto prenominal, sufijo, primera persona, desconocido plural, 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 plural. Nuestro Elohim. ¿Cómo se lee eso? ¿Cómo se lee eso? Se puede leer de la siguiente alternativa. Es decir, oye, oh Israel, de este grupo poderosos, de poderoso este grupo de dioses, nuestro poderoso Dios es único. De este grupo de Elohim, nuestro Elohim, es decir, nuestro Dios entre el grupo de poderosos o del grupo de dioses, nuestro Dios es verdadero, etcétera, 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 que sería en este caso el Dios Yahvé. ¿Vieron? ¿Se dan cuenta? Fíjense todo el mapa a larga distancia de toda la explicación. Pero esto no te lo explica el cristianismo, ni las religiones. No te dan hebreo más exacto, ni esas diferencias. Porque si lo leemos desde las traducciones, vamos a confundir de que se está hablando de un Dios, cuando en realidad estamos hablando de un Elohim, estamos hablando de un Él, que Él, eso lo vamos a ver más adelante, es la primera deidad que se deriva de Enlil, de los sumerios, y tenía una esposa llamada Sherá, y estos tuvieron 70 hijos. Pero esto no te lo dice la religión, ni la iglesia. Y esto se ve reflejado de cuando Elohim repartió las tierras a los hijos de Dios, y uno de esos le tocó a Yahvé, a la tierra de Jacob. Eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos Elohim, tenemos Él, tenemos YHWH, Yuhebahet, que sería Yahvé o Jehová. Tres entidades en estos textos. Y así podemos entender mejor por qué Mauro habla de dioses. Me explico. Por eso es importante dar espacio también a un análisis del hebreo en los textos de las malas traducciones y explicar poco a poco, desplegando el hebreo, cómo se puede llegar a una mejor traducción abajo, como hicimos en el ejercicio aquí. Obviamente no voy a analizar todos los textos, pero esto es un ejercicio donde este salmo en particular es muy buen ejercicio para desmontar cómo la traducción en singular, como vimos en la página, de que colocan Dios, la sobreponen incluso de explicación de la clase de palabra de lo que significa Elohim, que sería en plural. Y obviamente nunca, nunca nos vamos a dar cuenta de la realidad que dicen los textos, hasta no tomarnos la tarea, el tiempo y la paciencia para ver palabra por palabra, por lo menos las más delicadas, y darnos cuenta que por lo menos se hablan de distintos seres. Y esto no es una locura, eso lo dice el texto. Y aquí en estas clases voy de alguna forma a explicar algunas que otras veces gramática hebrea. Tocó así. Porque la única manera para demostrar cosas o afirmaciones que parecen locura es sentarme aquí y explicar enfrente en pantalla de dónde sacan esas aparentes locuras estos expositores, para que caigas en la cuenta, ah, ok, tiene sentido, pero tiene sentido si te colocas frente a una Biblia interlineal y analizas poco a poco las intenciones de las palabras y sobre todo la intención de las traducciones. Y esto es la desarticulación de las religiones. Entonces, tenemos una mesa. Si vamos desarticulando las patas de esta mesa, al final no va a tener soporte y así se tumba la estructura, por lo menos para dar inicio a una búsqueda personal, como lo explicamos en el video anterior, de bajar ese muro, esa barrera y traspasar a abrir nuestra mente a otras posibilidades con lo que tenemos.
Te voy a dejar esta lista de reproducción que te coloco aquí en pantalla en este momento para que veas las otras explicaciones de las clases anteriores para que tengas alguna base de introducción. Mi nombre es Simón Guardia, bienvenidos a Proyecto Orión y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.